Vamos a la palabra, algunas cosas un poco complejas que le quiero hablar, simplificándolas, por supuesto, como siempre, o tratando, porque vengo hoy ya, 1, 2, 3, cuarto, es la cuarta semana, el cuarto sábado seguido, que vengo con una carga así de tiempo atrás que el Señor me fue aclarando con el correr de las semanas. De algo que vino hace mucho tiempo, se empezó a tomar forma. El sábado pasado le dije, capaz que soy un poco desprolijo, téngame paciencia. Puede ser que hoy sea también un poco desprolijo, un poco más prolijo, capaz, pero igual, porque Dios me está llevando a un entendimiento. Dios me dio una palabra ayer y me está llevando a crear un entendimiento más amplio de esto que les estoy hablando, que estamos experimentando y que nos involucra a todos. Porque cuando lo entendemos, cuando entendemos el concepto, cuando entendemos de qué se trata, cuando entendemos dónde estoy, cuál es mi lugar, también decía Nadia administrando eso, entender mi lugar, dónde estoy, desde qué lugar yo me presento ante Él, la posición que Él me dio es importantísima. La posición que Él nos dio es importantísima. Y muchas veces por costumbre o por desmerecimiento, porque pensamos que nada, pero no es tan importante, no le damos el valor que tiene a ese lugar, a esa posición que Dios nos dio. Y es una posición de autoridad, es una posición de poder, es una posición de alcance, es una posición de transformación. El lugar que Dios nos dio es una posición, es como una plataforma desde la cual cambia nuestro entorno. Decía recién Gastón que nos da el poder para hacer que las cosas pasen. Parece un poquito medio fantasioso y parece onda medio de superhéroe, como yo se lo digo así, ¿no? O parece que le quisiera, no sé, vender algo, o como en algunos programas o en algunas series de ciencia ficción, qué sé yo. Pero sin embargo no pasa por eso, no pasa por la ficción, sino porque es real. Es un poder real que se transmite de parte del Señor y que obra en nosotros cuando entendemos quiénes somos. Mencionando así ficción, ¿a usted le gustan los misterios? ¿Le gusta el cine de misterio? ¿Suspenso? ¿Terror? No se me hagan los evangélicos, por favor. No, puede ser que a algunos no les guste. A la pastora no le gusta el cine de terror ni a palo. La tenés que atar con 3 cadenas para que pudiera mirar una película de terror que no la va a mirar. O sea, una cosa es que no te guste y otra cosa es que digas, no. Son dos cosas muy distintas. Creo que es mi temática favorita en cuanto a cine. Bueno, la ficción por sobre todas las cosas, ciencia ficción, lo sobrenatural. Pero siempre me gustó, desde chico, siempre me gustó todo lo que tenía que ver con el misterio, con el suspenso, con el terror. Yo siempre recuerdo, tengo una imagen grabada, no sé exactamente qué edad tendría, seguro 6 o 7 años tendría, y recuerdo estar sentado debajo de la mesa de la cocina de mi casa, porque tenía miedo, entonces estaba abajo de la mesa sentado mirando la tele, un programa de Narciso Ibáñez Menta. Los veteranos saben quién es, los otros no tienen ni idea. Googleen, no les voy a dar más información, googleen quién es, ya se van a entender. Pero yo estaba ahí metido abajo de la mesa, así, medio así, mirando, claro, no me despegaba de eso porque me provoca todavía, bueno, hoy ya no tanto, me provocaba fascinación el terror, el suspenso, el misterio. Esta época no, porque todo lo que sea cine de terror actual es más trucho, es mediocre, es pura fantasía, no sé, es para mirarlo y hacerte cosquillas porque nada, no causa nada. El concepto de misterio, suspenso, terror necesita un factor inevitable que es tener una coherencia, tener un argumento, necesita tener una temática clara que te va llevando a través de un hilo, de un tema que vos vas entrando en lo que sea que se trate y ahí se generan esas situaciones. El cine de terror actual el de hoy solamente va por 2 caminos. Uno, o es totalmente espiritual y demoníaco, y el otro son solamente acumulación de escenas terroríficas. Nada, pero no tiene un hilo conductor, así que olvídate, nada. Hoy me quedo capaz ya con otro tipo de cosas. Nos gustan con la pastora las películas policiales, ¿no? Los misterios sin resolver, encontrar al asesino,
Eso está bueno. Mucho más cuando el asesino es quien menos te lo esperabas. Entonces ahí vamos apostando nosotros. No apostamos, pero vamos haciendo un juego. Porque a veces, ya de entrada, fulano, no, que me engano, no, que vas a ver que... Y de golpe el desenlace final que totalmente distinto, o capaz que ya era recantado quién era, ¿no? Bueno, vamos un poquito por ese lado. El misterio es cautivante, o por lo menos para mí es cautivante porque te va subiendo la adrenalina y justamente por no saber qué va a pasar, no saber qué es lo que va a pasar. Como dije, muchos ya lo saben, siempre me gustó lo sobrenatural y esa fue la manera, o fue el camino a través del cual llegué al Señor, porque buscando toda mi vida, toda mi infancia, adolescencia, buscando involucrarme en lo sobrenatural, anhelaba tener una experiencia sobrenatural, de la que sea, cualquier cosa. Me quedaba a la madrugada mirando por la ventana a ver si veía un marciano, salía, en serio, de verdad estoy diciendo. Yo pedía por favor ver un marciano. No sé, me quedaba en los rincones a ver si cuando decían que había algún espíritu fantasma yo me escondía a ver si lo podía ver. Esas cosas, obviamente nunca pasó nada, ¿no? Hasta que llego a Cristo, el que realmente no es un misterio, aunque sí es un misterio, no es un misterio, pero sí es una experiencia sobrenatural transformadora. El Evangelio, esto que le estoy diciendo, este poder que recibimos, la posición que Dios nos da, es una experiencia sobrenatural transformadora y es un misterio sobrenatural. Porque capaz que usted no lo piensa o capaz que no se da cuenta, pero nosotros hacemos cosas que no se entienden. Nosotros nos movemos de una manera que no se entiende. Hablamos cosas que nadie entiende. Incluso más, creemos cosas que no se entienden. A veces, para muchas cosas somos muy racionales, ¿no? Queremos ver todo concreto, queremos ver el cumplimiento, queremos ver las pruebas, queremos tener la certeza, queremos tener la convicción de las cosas que se van a dar. Y sin embargo, al mismo tiempo, creemos cosas que no vemos. Seguir a Cristo es un misterio, y es un misterio sobrenatural. Primera de Pedro 1:7 dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y el versículo 8 dice: ustedes lo aman. ¿A quién? Está hablando de Jesucristo. Le leí el 7 solamente para darle la introducción y saber de quién está hablando, de este nombre de que hablábamos hace un ratito nada más. Y dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y capaz que ahí entramos en un terreno un poco más oscuro, ¿no? Porque si yo pregunto sinceramente, por lo tanto no responda para no escrachar a nadie, si yo pregunto sinceramente, ¿amás a Dios? La mayoría va a decir sí, pero uno va a decir no sé. Porque ¿cómo se siente amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué experiencia debería tener? No tuve una experiencia, o sí tuve una experiencia. Esa experiencia que tuve es una experiencia personal, íntima con Dios, cosas que pueden llegar a pasar. Entonces, esa pregunta la dejo de lado, pero inmediatamente dice: y aunque no lo ven ahora, ¿usted lo vio a Dios? ¿Lo ve ahora? ¿Está acá? ¿Cree que está? ¿En serio cree que está? ¿Ves que ve fantasmas usted? ¿Te das cuenta? Sabemos que está. ¿Por qué sabemos que está? Bueno, el versículo 7 nos habla de la fe, justamente, de la prueba de la fe, de pasar por situaciones a través de las cuales nosotros creemos y la experiencia nos lleva a creer que, bueno, sí, realmente es verdad. Pero más allá de la fe, ¿por qué creo que Dios está? Porque me lo enseñan, porque lo leo. Hablamos de eso hace un par de semanas atrás, que creer en el mensaje completo de la palabra. Si la Biblia me habla de Dios, a quien yo, como le digo ahora, no lo veo, aquel que no lo puedo tocar, y creo porque la Biblia me lo dice, entonces también al mismo tiempo crea todo lo que la Biblia dice. Y por lo tanto, si dice que Dios bendice, crea. Si dice que Dios prospera, crea. Si dice que Dios sana, Dios libera, crea, porque es el mismo texto, el mismo argumento, la misma palabra de Dios.
Entonces, amamos a Dios sin haberlo visto. Creemos en Él sin haberlo visto. Y a pesar de eso, de que no lo vemos, seguimos marchando firme adelante. Termina el versículo diciendo, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Seguir a Cristo es algo misterioso. Porque como les dije recién, no sé, a veces oramos, esperamos recibir una respuesta de Dios, llega una respuesta de Dios y entonces empieza ahí la seguidilla, que necesito la confirmación o que pedir la confirmación, que Señor dame señales, que habrá sido Dios el que me habló, esperar la palabra que venga alguien a confirmar, la confirmación por medio de fulanito de tal, que un profeta venga y me hable, que el pastor ore y diga tal cosa, que pase X, situación extraña, lo que sea, como siempre dije, que aparezca una vaca roja en la puerta de mi casa. Ese tipo de cosas así, si no pasa eso, no creo. ¿Y por qué no creo? ¿Por qué necesito fundamentar esas cosas si sin darme cuenta estoy creyendo en algo que no veo? Y me va a decir, y con razón, y es válido, no, pero lo siento. ¿Y desde cuándo lo que se siente es argumento válido para dar testimonio de Cristo? Porque entonces aquel que no lo siente va a decir, ah, viste, era mentira. Sentir no es un argumento válido. Sentir no es un testimonio real. Sentir, para llevarlo por distintos lugares, la voz de Dios, el toque de Dios, si le digo directamente la presencia, involucra muchas cosas. El ambiente, la atmósfera, algunos hasta le podrá decir el aroma, la fragancia, cosas que pueden llegar a pasar. Algún otro le podrá decir, pero yo escuché una melodía, cosas que pueden llegar a pasar. Son todas experiencias sobrenaturales que pueden acompañar la manifestación del Señor. Como cuando Elías está en la cueva y Dios va y le habla y Elías estaba haciéndose el otro, eso ya lo sabe de memoria, eso es el corazón del libro de síntomas. Y entonces ahí, como Elías no respondía, Dios manda, y de la canción del susurro, Dios manda el fuego, Dios manda el torbellino, Dios manda el terremoto y el tipo nada, como si nada. Y a cada momento, en cada texto dice, pero Dios no estaba en el fuego, pero Dios no estaba en el torbellino, pero Dios no estaba en el terremoto. Y de golpe dice un nada, a ver que el compresor no me lo va a agarrar, pero sí, porque cuando está en bajo se lo corta el compresor. Parece tener una goma pinchada, pero más o menos. No sale muy romántico, por eso que le digo, pero un silbo, si hago el silbido no sale, un silbo apacible y delicado. Un susurro allá a lo lejos, algo muy, muy tenue que no podés confirmar qué es. Pero Elías, que sabía que todo lo otro era solamente manifestación, no presencia, todo lo otro era lo que acompañaba, no el contenido, todo lo otro era la consecuencia, no el corazón, no el eje. Cuando escuchó eso dijo, sí, este es Dios. Sentir no es testimonio de que Dios esté. Pero me puede decir entonces, no, pero yo tengo la prueba de que Dios obró porque tal cosa. Y sí, eso es testimonio de sobra, pero sin embargo, si usted le va a predicar a alguien a través de un testimonio, se lo pueden refutar muy fácil. Si usted le va a predicar a alguien a través de un testimonio de sanidad, salvo que sea que haya resucitado, se lo van a refutar y depende un poco de la otra persona de creer o no creer. Porque le van a empezar a decir que fuiste sugestionado, que el diagnóstico era equivocado, que te hicieron la cabeza, que te mintieron, que vos pensaste que tenías o que pasó tal cosa, pero que en realidad no pasó. Vas a ir al médico y te va a decir, ante un cambio de un diagnóstico, el médico, si es médico de verdad, no, pero si es médico cuadradito, te va a decir, los análisis anteriores estaban equivocados. No te van a decir, algunos sí, no te van a decir en general, la verdad, no entiendo qué es lo que pasó. Porque acá este estudio dice A, este estudio dice Z. No entiendo qué es lo que pasó acá. Lo único que puedo ver es que vos no tenés nada. Y alguno le va a decir, creamos que hubo un milagro. Pero la mayoría va a decir, no, hay que repetir, porque si está aquel,
uno de los dos está mal. O se equivocó el anterior y nunca tuviste nada, o se equivoca el actual y todavía seguís estando enfermo. O sea que ni siquiera un testimonio sirve. A mí me sirve. A mí que lo recibí, me sirve. A mí que lo estoy experimentando, me recontra sirve. Como el ciego, aquel a quien Jesús sanó. Que iban los religiosos a decirle, no, pero ¿por qué decís eso? Si ese hombre es un pecador, ¿cómo te puede haber sanado? Y que esto y que lo otro, y que de acá y de allá. Y el tipo, me encanta ese tipo. Miren, no sé, dijo. Ustedes serán muy sabios, ustedes serán muy religiosos, yo seré muy poca cosa, este será un pecador, no sé, yo no sé. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Lo demás, usted hágase cargo, es un tema suyo. O sea, ¿quién puede ir en contra de una experiencia que vos tuviste realmente? Como dice después el apóstol de la misma manera, dice, ¿cómo me voy a callar lo que yo experimenté? ¿Cómo no voy a anunciar, cómo no voy a contar aquello que yo vi? Hablaba de Jesús en vivo, en real, en cuerpo, perdón. ¿Cómo no voy a poder hablar lo que yo vi? La resurrección. Pero usted no la vio, la resurrección. Entonces nos queda solamente una cosa. Nos queda volver al principio original del versículo 7. La fe. Creo por la fe. La fe, la cual es justamente con el Evangelio, como le hablaba el otro día acerca de los sistemas de Dios, la fe es un poder sobrenatural. La fe es una materia prima. La fe es una energía, si quiere, usando una palabra un poco confusa, que puede llevar, tal vez puede llevar a malas interpretaciones. La fe es algo que hace que las cosas pasen. La fe es el sistema de Dios para el cumplimiento de los milagros. La fe es eso que Él puso en tu interior. Es algo que está dentro tuyo. Pero ¿y cómo es? ¿Qué forma tiene? No tiene forma. ¿Y pero cómo? ¿Qué sabor? ¿Qué gusto? No, tampoco tiene. ¿Y pero es chico, grande? Y es según como seas vos. ¿Y pero qué es? Bueno, la fe es otro misterio. La fe es lo que hace que vos creas en el Señor. La fe es lo que te trajo un día a la iglesia, o tal vez ni siquiera la fe te trajo a la iglesia, porque hay muchos que no vienen por fe. Hay muchos que tal vez vienen a la iglesia solamente porque les está yendo mal y dice, bueno, a ver qué onda esta, a ver si por acá la cosa cambia. Hay otro que llega a la iglesia porque lo trajeron. Y puede ser que lo trajeron, entonces viene de buena onda o viene para que no lo inviten más. Ya me tiene repodrido, lo acompaño, así ya, listo. Y en esa, ojo, capaz que viniste nunca más o capaz que te picó el bichito. Y puede pasar también. Viniste para que no te hinche más y te picó el bichito y no te fuiste nunca más. O sea, los caminos del Señor en esto son muy variados, muy amplios. No hay una forma. Pero en definitiva, aquellos que se acercaron al Señor un día fue por fe. La fe sencillamente de creer que Él existe, que Él está y que tiene la capacidad de hacer que las cosas pasen. Porque dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, como dice Natalia, que es tu versículo ese, vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, andamos por fe, nos movemos por fe y no por vista. ¿Te vio alguna vez a una persona invidente en la calle? Ayer, curiosamente, me pasó, justo ayer. Uno obviamente se pone mal, ¿no? Porque es una situación, hasta te da esa incomodidad ajena, ¿no? No sabes cómo acercarte, no sabes cómo tratar, un montón de cosas. Pero, ¿cómo es la relación de esa persona con el mundo real? Es a través de los sentidos, a través de un bastón, a través de un tutor, o sea, alguien que le acompañe, que puede ser una persona o puede ser un perro. Pero cualquiera sea los objetos, sentidos, tutor, bastón, persona, perro, cualquiera de esas cosas son un intermediario que hace que se pueda conectar con ese mundo real que no ve. Así que se tiene que mover por fe. Tienen que creer lo que le dicen, creer a lo que siente, creer a lo que escucha, creer a lo que huele, creer a donde lo ponen. Debe ser un poco incómodo, ¿no? Porque
no podés tomar decisiones por vos mismo, sino que como que te llevan para acá, te llevan para allá, te llevan para el otro lado, como cuando yo digo a veces que me hacen a mí, me ponen acá, me sacan allá, me dicen. Me acuerdo cuando recién empezamos a transmitir o a filmar en aquella época, Sebastián, que era nuestro camarógrafo de aquel entonces, que se fue a vivir a Córdoba, decía: pastor, yo te voy a poner una X en el piso, vos tenés que pararte ahí, de ahí no te movés. Este no me conoce a mí. A mí el Cristo me hizo libre, me va a atar a una cruz, pero una cruz me hizo libre y te me quiere atar a otra cruz. No es así la cosa. Bueno, cuando fotógrafos, cuando están filmando, te dicen: hace así, ponete así, mira de tal manera, hace lo otro. Cuando filmamos ese video, lo mismo. Ya no me acuerdo si fueron 3 o 4 veces que lo tuvimos que filmar, lo mismo. Ahora al otro, no de costado, del otro lado, y vos ahí, monigote, vos hacés porque tenés que hacer. Así es la vida. O como cuando en su casa le dicen: levántate, correte, déjame pasar el trapo. Es así. ¿No es cierto que es así? Entonces uno anda con cuidado, tratando de evitar todo contacto sobrenatural, porque puede llegar a pasar cualquier cosa mientras piensa: ahora tenés que pasar el trapo. Pero bueno, ¿mirá? Ahí escuché el pensamiento generalizado masculino. Fue tremendo. El viernes de reunión de hombres, vamos a dar el trapo. Señoras, hazme libre del trapo de piso, vamos a decir. Es por la fe, no es por vista. No es por lo que vea, es por la fe. ¿Qué es la fe? Esa capacidad que Dios me da, que Dios me dio, que está dentro mío, aunque no la vea. Esa capacidad de creer lo que no veo. Tener fe es un misterio, y no solamente el tener fe, sino la fe en sí misma. Ya conoce el versículo clave de la fe, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que, mire cómo termina, no le damos mucha prensa a este versículo, pero mire cómo termina. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El cristianismo es un misterio. Seguir a Cristo es un misterio. La fe es un misterio. Es un misterio que te lleva a replantearte y a ver, capaz que alguno me va a decir: pero entonces vos me estás diciendo que todo verso esto. No. Todo lo contrario. Lo que estoy haciendo es decirle, como le dije hace un rato, si un día tuvo la capacidad de creer en algo y cree firme en esa convicción, Dios existe y es real, solamente eso, le vuelvo a repetir, crean todo lo demás. Porque es el mismo argumento, de la misma palabra, del mismo Dios. Crean todo lo demás. Si puede creer en eso, que no ve, que no siente, que no escucha, que no huele, si puede creer en eso, usted tiene la capacidad de creer. Tiene la capacidad de creer. Ay, Señor, no creo, pero ayuda a mi incredulidad. Eso fue una expresión de un hombre que en su inseguridad no creía en su propia capacidad y en su potencial. Y está bien, estaba esperando en Dios. Pero lo que el Señor hizo fue inmediatamente hacer que las cosas pasen y ya está, porque Él sí creía. Porque dice Romanos capítulo 12, versículo 3, creo que la semana pasada y la otra usé este versículo otra vez, que Dios repartió una medida o pequeña medida. ¿Dónde está? Aquí no lo veo. Gracias, no encontraba la palabra. Buscaba pequeña, claro, no está pequeña. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay una medida. ¿Cuál es esa medida? Y qué sé yo. Es tu medida. Yo tengo más que el otro tiene más que yo. No sé, tenés la medida que necesitas. Punto. Así como a uno con 2 porciones de pizza le alcanza y otro necesita una pizza entera. ¿No es cierto? Acá hay uno que me está haciendo así con la cabeza. Entonces, es así, es eso nada más. Es como si usted alguna vez se hizo una ecografía de vejiga. ¿Alguno se hizo una ecografía de vejiga? Yo me asusté cuando me dieron el resultado. ¿Cómo que me entran 3 litros? Dije yo. Y con razón no voy nunca al baño. En serio, 3 litros. Con razón no voy nunca al baño. Y sin embargo otro capaz que es apenas 1 litro. Y entonces usted ve que anda a cada rato. Va y viene. No veo gente que va al baño a cada rato. Y no hay otro que como yo nunca conozco los baños de ningún lugar.
No conozco, a veces pasan cosas en el baño de la iglesia y me entero por tercero porque yo ni entro. No conozco el de los restaurantes, no conozco el de, si voy a alguna iglesia, no conozco el de las casas de alguna invitación, no conozco los baños. Bueno, porque tengo una vejiga más grande y mire usted cómo venía la cosa nada más. ¿Cuál es tu medida de fe? La suficiente para que creas que Dios existe y es real. Punto. La suficiente para que creas que en Él tenés salvación. A partir de ahí, todo lo demás corre por tu cuenta. Sembrando en fe, actuando en fe, activando esa fe, haciendo que la fe crezca, que fue la respuesta que Jesús le dio cuando los discípulos le dijeron: Señor, hacenos crecer la fe. Bueno, y él le habla de la semilla, de grano de mostaza, siembren la fe. ¿Cómo se siembra la fe? Es re fácil, cuesta, creyendo. Así, nada más. No pidiendo confirmación, no buscando señales, no preguntando al intercesor o al profeta, creyendo. Así se prueba, se siembra y se activa la fe. Y pero si me equivoco, aprendiste que eso que escuchaste, que sentiste, que te pareció, que creías que sí, eso no es. Y si entonces funciona, aprendiste que es por ese lado. Y ahí, a pesar de, aunque sean los tumbos, aprendes a caminar. Porque le recuerdo lo que decía Pedro: amás sin haber visto. Al que aunque no lo ves, sin embargo, crees en Él, le seguís creyendo. Certeza de lo que se espera. Estar seguro de que algo va a pasar. ¿Viste cuando salís a la calle? Bueno, yo ya de madrugada ya no ando, pero estás volviendo a tu casa tarde. Estás volviendo a la 1 de la mañana, se cortó la luz, está oscuro. Tenés 3 cuadras de colectivo hasta la puerta de tu casa. ¿Vas confiado de que va a estar todo bien o estás pensando que te van a pegar un boleo en la cabeza? Eso es fe. ¿Vas tranquilo como si nada, con el celo en la mano así? ¿O vas escondido adentro de vos mismo, metido todo así? ¿Te metiste el celular dentro del zapato? Una cosa más o menos, porque acá me la van a pegar. ¿Alguna vez te moviste con esa expresión, o la expresión que vos le quieras poner? ¿Me la van a dar? ¿Alguna vez te lo dijiste? Eso es fe. Certeza de lo que se espera. No, y obviamente empiezan todas las estrategias que ya todos sabemos. No hay que caminar por la vereda, por el medio de la calle. ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué? Y porque si llegas a la esquina te sale del otro lado. Eso es fe, certeza de lo que se espera. Si usted tiene la capacidad de creer que le van a pegar un fierrazo en la cabeza, ¿usted tiene fe? Amén. No quiero ninguna cabeza partida para mañana. Usted tiene fe. Entonces, active esa fe de la manera correcta. Certeza de lo que se espera. Convicción, lo mismo, porque al chorro no lo viste. Convicción de lo que no se ve. Por eso es que podemos creer lo que vemos y podemos creer lo que no vemos. Creemos las cosas que vemos, pero creemos las cosas que no vemos. Es un misterio. Y al mismo tiempo que es un misterio, es un tremendo potencial que te muestra que tenés la capacidad de hacer que las cosas cambien. Y todo eso, Efesios 2:8, todo eso proviene de Dios. Por gracia sos salvo, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. No es cosa tuya, proviene de Dios. Cuando leíste el Salmo 107 pensé que ibas a entrar por ese lado, que él lo dice también, un poquito más adelante de lo que leíste. Él es el que cambia las cosas. Convierte, dice el Salmo 107, convierte la tierra fértil en desierto, convierte los ríos en desierto y los desiertos en tierra fértil, o algo así es lo que dice. Es por la fe, Él lo hace. Él es el que hace todo. Él hace todas las cosas. Viene del cielo, usted tiene la capacidad de creerlo y de recibirlo. Tiene que tener el entendimiento para enfocarlo en la manera correcta, como cuando el Señor te dijo hoy que el que te quita la angustia, que la angustia se te fue. Y cuando hoy a la noche te vayas a acostar, o cuando estés ahí capaz charlando con amigos, o estés dando vueltas porque no tenés sueño, o se pase la hora y ya no tenés nada, y te empiece a venir esa sensación de ahogo en el pecho, creas que ya no tenés nada. Así que lo que tenés que hacer es, el Señor me hizo libre y no tengo nada. Y mañana me vas a contar que así fue
como se fue, porque el Señor trajo sanidad y liberación sobre tu vida. Romanos 11:35. Quien primero dio algo a Dios para que luego Dios le pague, todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. El creer viene de Dios. Todas las cosas vienen de Dios. Todo proviene de Dios. Hasta el hacer viene de Dios. Porque dice Filipenses que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Es un misterio, pero es un tremendo potencial que viene del Señor. Y el último punto, y esto es lo que me habló el Señor, o sea, todo esto fue para preparar el camino. El tercer punto es que la iglesia es un misterio. Y antes que empiecen a divagar, que sí, que estamos llenos de gente rara, que las cosas que pasan, que cada iglesia es un mundo, que acá tenemos el cartel que dice normal es abstenerse, bueno, todo ese tipo de cosas. La iglesia es un misterio. La iglesia como entidad es un misterio. La iglesia como funcionamiento es un misterio y es un misterio de Dios. No digo que la iglesia sea un misterio porque sea algo escondido, raro, sea algo tenebroso, sea algo extraño, que no se pueda indagar, que uno no sabe para dónde va a salir disparado, sino que es un misterio porque hay cosas que no entendemos cómo funcionan, pero funcionan. La iglesia, dice la Biblia, la iglesia es un cuerpo vivo. La iglesia es como un organismo vivo. Tengo un hoy pastor amigo que es uno de esos, supongo que era uno de esos, supongo que ahora no, es uno de esos que decía que no hace falta congregar, que usted puede encontrarse con Dios en su casa y bla, 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 todo lo cual es cierto. Sí, es cierto, usted se puede encontrar con Dios en su casa, puede orar en su casa, puede leer la Biblia en su casa, puede tener un milagro en su casa, todo es verdad. Pero eso no es ser iglesia. Y este decía eso hasta que lo ungieron de pastor. Supongo que no seguirá diciendo lo mismo. Supongo. Conozco otro, ese no es pastor, ese es un zaparrastroso. Sí, se lo digo porque en una época algunos de la iglesia lo seguían en redes. Es un chanta que vive en Miami, pobrecito, ¿no? Es un chanta que predica que la iglesia es una mentira, que no que es lo mismo si no va. Este predica que no tiene que congregar, así dice. No tiene que congregar. ¿Y sabe qué hace? Le pide las ofrendas, que se las manden a él por transferencia. El tema es que tiene más de 10.000 seguidores. O sea, también por ahí funciona la fe de los incautos, que no se dan cuenta que hay un sinvergüenza que los está estafando. La iglesia es un misterio, es un organismo que es un misterio. En estas últimas 3 semanas hablamos de que en el Evangelio se manifiesta el poder de Dios, hay poder en el llamado, un poder que capacita y provee. El poder de Dios obra independientemente de Dios a través y por medio de la iglesia. El poder de Dios se manifiesta en la iglesia porque la iglesia es el sistema de Dios, es el mecanismo que Dios preparó para que las cosas pasen. Dice 1 Timoteo 3:14. El 14 es una introducción porque está medio cortadita la frase, pero ahora me van a entender. Espero ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo. Escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse, y escuche esto, presta atención a esto. Sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Esto me llama la atención porque se ve que hay un protocolo de comportamiento en la iglesia. Se ve que hay un protocolo de comportamiento en la casa de Dios. Capaz que tendríamos que revisar nuestro protocolo de comportamiento. Sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios y aclara que es la iglesia del Dios viviente. Y agrega, columna y fundamento de la verdad. Y termina, 16, poneme acá por favor. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Después va con el desarrollo de las manifestaciones espirituales. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, me gusta la forma de escribir de Pablo muchas veces porque él en las entrelíneas deja un montón de cosas.
Él está hablando de algo, le está diciendo algo, y en esas aclaraciones que hace así, ahí te está tirando data, pero tremenda, que cambia la vida. Porque te dice, sepas cómo comportarte en la iglesia, que es la casa de Dios. O sea que la iglesia es la casa de Dios. Y ya escucho las voces que van a decir, no, sí, bueno, pero la iglesia... Esperen un poquito ahí. Total, me falta en 15 minutos, menos de 15 minutos termino. La iglesia de Dios, de la que dice que es columna y baluarte, o como dice otra versión, columna, espera que la encuentre, la tengo por acá, ¿dónde estaba? Acá está, columna y sostén, o como dice otra versión, columna y apoyo de la verdad. La iglesia es la columna y el apoyo. Esto es recontra arquitectura. Columna y apoyo de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Parece cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿cuál es la verdad? La verdad es la verdad de Cristo, la revelación de Cristo, el plan de salvación. Esa es la verdad. Esa verdad, ¿sobre qué se sostiene? Sobre la iglesia. Así que resulta ser que este sistema de Dios tiene una capacidad de poder un poco más amplia que lo que tal vez nosotros solamente o sencillamente entendemos. Y ahora para vos que estabas ahí diciéndome, no, pero que la iglesia, dice, la iglesia, hay que portarse, en la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la casa de Dios? Tengo una data de último momento para compartir con vos. Dios vive en un dúplex. No tiene una casa, tiene un dúplex. Ahora ya parecía que lo escucho los pensamientos. ¿Con qué se va a salir ahora? Me están diciendo. Dios tiene un templo humano y Dios tiene un templo espiritual. Y otro más por ahí debe estar diciendo, ninguna de las dos cosas encaja con la iglesia. No, y sí, recontra sí. ¿Cuál es el templo humano que tiene Dios? Dios tiene un templo, hay un montón de versículos, le voy a leer uno, pero hay un montón de textos que me llevan para ese lado. Dios tiene un templo humano, donde Dios habita por medio de su Espíritu. El Espíritu de Dios habita en un lugar y solamente por el hecho de estar el Espíritu de Dios hace que ese lugar sea templo. En definitiva, la expresión templo en algún idioma antiguo da la idea de eso. Es el lugar, el contenedor de una divinidad. Eso es un templo. Ahí donde habita una divinidad. Nada más que eso. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, ahí viene la cuestión acerca a veces del suicidio o de cuando maltratamos nuestro cuerpo. Si alguno destruye el templo de Dios, el mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado. Y termina y repite, y ustedes son ese templo. Dios tiene un templo humano. Habita en esto que somos nosotros, que es un templo humano, pero también tiene un templo espiritual. 1 Pedro 2:5. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. O sea que tengo el cuerpo, el templo humano, yo, y al mismo tiempo yo soy una piedra viva con la cual se edifica, ¿qué cosa dice? A ver si me escuchó. Una casa espiritual. Entonces yo me quedo ante la pregunta, podría continuar ahora sobre esto, podría empezar a darle vueltas sobre ese punto. Yo me quedo con esto. Una casa, bueno, una casa antigua, ¿no? No una casa de hoy, las de hoy no usan piedra. Pero una casa, ¿se construye con una piedra? ¿Con 2 piedras? ¿Con 3? Porque ahí está el otro que dice, donde estén 2 o 3 reunidos, ahí está el... ¿Cuántas piedras necesitas para construir una casa? Con 4 tampoco alcanza, porque con 4 apenas tenés las esquinas. Creo, en el peor de los casos, si tengo que seguir ese esquema, y te tengo que decir que son 8, porque por lo menos 4 y 4 puede armar la base, pero te faltan las paredes. Y vamos a meterle, aunque sea 3 hiladas. Entonces tenés 3 hiladas de cada lado, son 3 por 3, 9, por 4, 36, más las de abajo, que ya no me acuerdo, más 8, ya tenés 44. O sea que hace falta. ¿Y el techo? ¿Y no tiene baño? ¿Y la cocina? ¿Y dormitorio?
¿Cuántas piedras hacen falta para construir una casa? Entonces, claro, es cierto, la Biblia no dice que el edificio en el cual nosotros estamos es la casa de Dios. No dice que este edificio sea la columna y sostén de la verdad, pero dice que la iglesia, el cuerpo unido de Cristo, piedra, más piedra, más piedra, más piedra, son la columna y sostén de la verdad, sobre la cual descansa la revelación de Cristo y el plan de salvación. ¿Sobre quién? Sobre usted. Pero no sobre usted. Sobre uno no funciona. Es sobre todos, sobre el grupo. Y ahora sí, donde el grupo esté reunido, ahí sí es casa de Dios. Ahí sí es iglesia. Ya sea acá o sentados en el medio del metrobús. Ahí sí es iglesia. Por lo tanto, esa expresión que a veces decimos ir a la iglesia, venir a la iglesia, está bien, es correcta, no depende de un lugar físico, sino que es más correcto el ser iglesia en el lugar donde estás. El punto es andar a la iglesia. Lo que dice antiguamente se decía a la congregación de los santos, o lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Esto tendría que haberlo dicho en Santa Cena, ¿ves? Me olvidé. Santa Cena estaba la iglesia llena, ahí bien ideal para decir esas cosas. No dejen de congregarse, como algunos tienen, como acostumbran a hacer algunos, dice esta. Algunos son medio pillo, entonces cada tanto les pintan, total y no pasa nada. Si no pasa nada, un día que falte no pasa nada. No pasa nada. Claro que no pasa nada. Pero cuando estás unido al resto del cuerpo, activás el poder de Dios, columna y sostén de la verdad. El templo humano somos cada uno de nosotros. El templo espiritual es el cuerpo de Cristo unido. El cuerpo de Cristo unido convierte cualquier edificio que sea, el cuerpo de Cristo unido convierte cualquier edificio que sea en un templo físico y en un templo espiritual. No es poca cosa ser, estar, ir o venir a la iglesia. 1 Corintios 12:1. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. La iglesia, ahora sigo con eso, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Escuchó eso alguna vez? ¿Cree que es así? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Pero me está diciendo, miembros hay muchos, cuerpo hay uno. Cuando vos estás fuera del cuerpo, no sos cuerpo, sos miembro, no cuerpo. Un pie solo no puede caminar, una mano sola no puede aplaudir, un ojo solo no sirve para nada, porque lo que ve, ¿para qué lo ve? Se necesita la relación, la interrelación y la cohesión de cada uno de esos miembros, haciendo un cuerpo. Un cuerpo que requiere la cabeza que es Cristo. Lo cierto, repito, es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Termino con esto y repito después el anterior, 2, 3 cositas nada más. Efesios 1:22. Tengo una palabra para vos. No, para acá, no para acá. Efesios 1:22. Yo siempre lo digo, menos mal que no tengo problemas cardíacos. Si hubiera sido la perra la pastora, ya estaba a los ladrillos acá desesperada. Ese bicharraco ladra hasta cuando escucha, no sé, una mosca. Efesios 1:22. Escuchá vos de allá. Esta para vos también, escuchá. Efesios 1:22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, de la cual el cuerpo es la iglesia.
Entonces, la iglesia somos nosotros, no el templo. Claro, la iglesia sin el templo no es nada. La iglesia sin templo no sirve, el templo sin iglesia no sirve. Somos el cuerpo de Cristo bajo una cabeza en el lugar donde nos reunimos. Versículo 23. Esta, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud. ¿Quién? La iglesia es la plenitud. ¿Quién? La iglesia. No me siento bien, no tengo ganas, estoy medio pinchado. La plenitud es la iglesia, no el miembro. La plenitud está en la iglesia, en la cual está el servicio, lo cual te conecta con el reino para engancharte con lo de los miércoles y con lo del sábado pasado. La plenitud no está en irte de vacaciones, comerte un asado, ir a la casa de tu tío. No te estoy diciendo que seas un fanático, que no hagas nada de eso. Divertite todo lo que quieras, lo que puedas y anda a todos lados porque tenés que dar testimonio de una vida transformada. La gente tiene que ver en vos una vida transformada, pero tiene que ver una vida transformada. No que seguís haciendo lo mismo de siempre. O que dejás lo espiritual para seguir haciendo lo mismo de siempre. Entonces, estás vacío, estás angustiado, estás seco, estás sin ganas, te falta algo, no encontrás motivación, algo que te empuje, no encontrás rumbo para tu vida. ¿No te sentís pleno? Esta, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel. ¿Y quién es el aquel? ¿Quién es aquel? Los miércoles me hablan más. La plenitud de aquel que lo llena todo por completo. El que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que acá no sirve. El que llena todo. El que le cantamos, digo, tú lo llenas todo. La plenitud de ese de lleno, cuando te comiste ya la pizza entera, esa plenitud es la iglesia. No está en ningún otro lado, solamente en la iglesia. Repito y termino. 1 Timoteo 3:15, el mismo que dije antes, el original. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad, columna y sostén de la verdad, columna y apoyo de la verdad. Y te regalo esto porque justo había salido. A ver si me sale. ¿Alguien sabe griego acá? No. A ver si... Stulos kai edraioma. No es mala palabra, no insulté a nadie, nada. Stulos kai edraioma, que en griego es columna y sostén, que es un término de la arquitectura, de la época en que todo se hacía con piedra, que significa sencillamente que la iglesia se lo agrego yo, significa columna, base y vigas, que dan la estabilidad a todo el conjunto. Me morí cuando lo leí. Por eso antes se lo adelanté, le dije, la iglesia es la columna, la iglesia es el fundamento, la base, la iglesia es la viga, el sostén de toda la verdad, de todo el conjunto, lo que te trae plenitud y encima salvación, ya que está de paso.